Cordial saludo, tutor. Somos integrantes del grupo 5 de instrumentación médica. A continuación les vamos a explicar cómo realizamos el termómetro clínico. Los participantes del grupo son Wilson Alexander Ballestero, Miguel Ángel Ibargüen, John Henry Medina y José Ernei Jiménez. A continuación pues explicaremos cómo se hicieron todo lo que fue la selección de los dispositivos arduinos y el cálculo de la parte teórica de la selección de los amplificadores y cómo hallamos cada una de las resistencias. Entonces tenemos que la actividad que vamos a desarrollar es un termómetro clínico que mida una temperatura mínima de 33 grados centígrados y una temperatura máxima de 43 grados centígrados. Entonces, si la temperatura es mayor a 36 y menor a 38, en el display debe aparecer normal y encenderse un LED verde. Si la temperatura es menor a 36, en el display debe aparecer hipotermia, encenderse y apagarse un LED amarillo 2 veces por segundo y activarse un zumbador. Y si la temperatura es mayor a 38 grados centígrados, en el display debe aparecer hipertermia y encenderse y apagarse un LED rojo 2 veces por segundo y activarse el zumbador. Entonces, el desarrollo lo vamos a hacer con Arduino y se debe simular o evidenciar el montaje físico. Entonces, este ha sido el diseño del circuito, donde tenemos la parte de instrumentación y la parte de control del Arduino con una LCD. A continuación les voy a explicar cómo se hizo toda la parte del cálculo teórico de los amplificadores operacionales y la selección de la resistencia. Es importante resaltar que el sensor que hemos utilizado es el LM35, que nos da una salida de tensión de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Aquí tenemos la parte del cálculo teórico. Entonces, como la salida del sensor es lineal, pues hemos implementado una ecuación de la línea recta, donde Y es la salida condicionada, M es una constante que es la pendiente, X es la salida de tensión del sensor y B es el corte en el eje Y. Entonces tenemos aquí la salida condicionada, que debería ir de 1 voltio a 5 voltios. Esta es la entrada o la salida del sensor, si es que vendría siendo la entrada a nuestra ecuación, que sería 332, que es cuando está en 33 grados centígrados, y 432 es cuando está en 43 grados centígrados. Entonces, con los puntos de interés que tenemos, podemos hallar la pendiente, ¿sí? Entonces tenemos que y menos y1, x menos x1, y eso nos da una pendiente de 40. Entonces, luego de eso hallamos el punto del corte en el eje X. Entonces seleccionamos un punto de interés y tenemos que nuestro corte en el eje X va a ser 12.28. Entonces ya tenemos nuestra pendiente, ¿sí? Con la X, que sería en este caso la salida del sensor, menos 12, que sería el corte. Entonces, con esto ya podemos diseñar la etapa de instrumentación del termómetro clínico. Entonces, la primera etapa, ¿sí? Tenemos el sensor, la salida, y le ponemos un amplificador operacional configurado como seguidor, ¿sí? Garantizando que como la entrada del amplificador operacional es de alta impedancia, entonces no vamos a exigirle mucha corriente al circuito de pronto para irlo a sobrecargar. Entonces, aquí podemos ver que la entrada al amplificador operacional es la misma salida, lo que estamos garantizando que no lo vamos a sobrecargar. Entonces, para la etapa 2, entonces hemos implementado la siguiente etapa está configurado
un inversor, un amplificador operacional configurado de forma inversora. En esta parte no lo vamos a ampliar la señal, solamente la vamos a invertir para poder después cuadrar con la pendiente, con la ecuación de la línea recta. Y por último, implementamos un sumador inversor. Entonces aquí le explico, la fórmula del sumador inversor es esta, en donde B sub 0 sería la salida, que en nuestro caso sería Y. Esta parte de aquí, ¿sí?, sería nuestra constante, que sería la pendiente. Esto nos debe dar 40. B1 sería la salida del sensor. Y esta parte de acá tendría que ser el corte en el eje Y, ¿sí?, que sería 12 voltios. Entonces esta ganancia de aquí tendría que ser 1. Y el B2 sería un valor de voltaje fijo, que sería en este caso 12. Entonces calculamos los valores. Entonces, para que nos quede la ecuación de la línea recta, pues entonces aquí tenemos 40K menos 1, ¿ves? 40K dividido 1K, pues nos va a dar 40. B1 sabemos que es la entrada del sensor, pero como es positivo, pero se acuerda que en la etapa anterior venía negativo, entonces pues ya acá al final nos va a quedar esa señal positiva. Y la salida del corte en el eje, pues tenemos un voltaje fijo, 40 sobre 40 nos va a dar 1. Y allí ya tendríamos entonces aquí la salida de los 12 voltios como constante. Entonces eso nos va a dar a la salida, entonces que cuando esté en 33 grados nuestra salida sea 1 voltio, como se puede apreciar aquí en la imagen, y cuando esté en 43 nuestra salida sea de 5 voltios, lo que podemos apreciar vamos a apreciarlo acá en la simulación que tenemos. Voy a poner a correr el simulador Proteus. Entonces voy a bajar hasta 33. Es aproximadamente 332, que les decía. A la salida del inversor, la señal viene el mismo valor de tensión, no debe cambiar, del seguidor, perdón, no debe cambiar, y luego lo pasamos por un inversor que, como tiene ganancia 1, lo que va a hacer es entregarme la misma señal, pero con el signo menos, que aquí se alcanza a observar. Luego viene el sumador inversor, donde esta señal, esta tensión de entrada es de 12 voltios. Tenemos los 40 sobre los dividido sobre 40 dividido sobre 40, pues nos va a dar 1. Entonces esta salida va a ser constante, sería nuestro corte, y la salida de variación de acá con la pendiente de amplitud de 40. Entonces 40K dividido 1K pues va a ser 40, y multiplicado por esta señal, pues aquí vemos que la salida nos va a dar 1.35 aproximadamente, los 1 voltios que habíamos configurado. Y si lo llevo hasta los 43 voltios, vamos a ver que nuestra salida va a ser aproximadamente los 5 voltios. Entonces ahí tenemos el termómetro clínico operando para la parte de instrumentación. En otro video se ha explicado a detalle la parte de cómo funciona el control, aunque aquí también se puede observar. Tenemos que cuando la temperatura está en mayor a 38, es un poquitico lento. Cuando la temperatura es mayor o igual a 38, entonces nos va a habilitar un LED rojo de hipertermia, ¿sí?, junto con el zumbador. En este caso, el problema acá la tarjeta no se alcanza a escuchar muy bien el sonido, pero aquí vemos que la salida está en rojo, está activa, debería estar sonando el zumbador. Cuando está entre 36 y 38,
segundito, ahí queda en estado normal. Y cuando es menor de 36, ahí vemos que se va a hipotermia. Y lo mismo, se enciende el LED. Entonces con esto pues, se ha explicado cómo se realizó la parte del cálculo teórico de la parte de instrumentación. Muchas gracias, tutor, compañeros, por el video. Recuerden, somos el grupo 5 de instrumentación médica.